A los 19 años me encontré un bulto en el cuello. Dijeron que solo quería llamar la atención. Mamá quemó mi diagnóstico. Colapsé en el trabajo y lo que mostró la resonancia magnética les borró el color del rostro a mis padres. Hola, me llamo Elena y a los 19 años encontré un bulto en la base de mi cuello. Se lo dije a mis padres. Dijeron que estaba siendo dramática. Durante 7 meses, lo llamaron ansiedad, búsqueda de atención, solo otra fase. Pero no estaba fingiendo. Lo que duele más que el propio dolor es cuando las personas que más amas deciden que tu sufrimiento es una actuación. Les dijeron a los médicos que no me hicieran escáneres, quemaron informes, se burlaron de mí en las cenas familiares y, el día que me desmayé en público, todavía se negaron a creerme. ¿Por qué harían eso unos padres? ¿Qué intentaban ocultar con tanto ahínco? ¿Y cuánto daño puede causar realmente el silencio? La mañana en que lo noté por primera vez, el mundo todavía estaba medio dormido. La escarcha se aferraba a las esquinas de la ventana del baño como si no quisiera soltarse. Acababa de salir de la ducha, el vapor se enroscaba contra el espejo, y mis dedos masajeaban el champú en mi cuero cabelludo cuando lo sentí. Un bulto extraño, pequeño y duro, justo encima de la base de mi cuello. Al principio, pensé que tal vez era un grano o un nudo por dormir mal, pero no se sentía como ninguna de las dos cosas. Era más profundo, más firme. Algo en él me dio escalofríos, aunque no podía explicar por qué. Seguí tocándolo mientras me secaba el pelo con la toalla, sin saber si decir algo. No era alguien que exagerara. Al menos, no creía serlo. Pero en nuestra casa, la preocupación a menudo se confundía con el drama. Abajo, el olor a tostada quemada flotaba en el aire. Mi papá, Ricardo, ya estaba en la mesa con la sección de deportes abierta de par en par como una barricada. Mi mamá, Isabel, revisaba su teléfono, con los ojos vacíos. Respiré hondo y me deslicé a mi lugar habitual. Oigan, encontré algo raro esta mañana, dije, llevándome la mano a la nuca. Tengo este bulto. Mamá ni siquiera levantó la vista. Probablemente sea solo un ganglio inflamado. No saques conclusiones precipitadas. Intenté sonreír, restándole importancia con una pequeña risa. Sí, tal vez. Es que se siente un poco diferente. Papá se asomó por encima del periódico. Déjame adivinar, ¿Internet te dijo que es terminal? No respondí. Ya había aprendido que el sarcasmo era su forma favorita de desviar la atención. Durante los días siguientes, seguí revisando el bulto en secreto. No desaparecía. De hecho, parecía más grande, un poco más pronunciado cada mañana, como si estuviera reclamando silenciosamente su territorio. Me despertaba antes que nadie solo para examinarlo en el espejo, esperando estar imaginando cosas. Pero era real y estaba creciendo. El jueves, mientras descargábamos las compras del coche, volví a sacar el tema. Mamá, ese bulto que te mencioné, se está haciendo más grande. Ni siquiera parpadeó. Deja de buscar cosas en Google, Elena. Te vas a provocar un derrame cerebral. No estoy buscando en Google, empecé, pero papá me interrumpió desde el porche. ¿En serio vamos a empezar con esto otra vez? ¿Recuerdas la factura de urgencias del año pasado? $300 para que un médico nos dijera que estabas ansiosa. Su voz era más alta de lo necesario, como si quisiera que los vecinos lo oyeran. Eso había sido el otoño pasado. Había ido por palpitaciones y falta de aliento. Resultó ser un ataque de pánico. Me habían hecho sentir como una criminal solo por pedir ayuda. Esto era diferente. Lo sabía. Pero sus ojos decían lo contrario. Esa noche, en la cama, miré al techo y sentí que me hundía. Quizás estaba siendo paranoica. Quizás era demasiado, otra vez. Quería creerlo, habría sido más fácil, pero el bulto seguía creciendo. Para el martes siguiente, podía sentirlo cuando inclinaba la cabeza, una pequeña presión como una moneda presionando un músculo. Me salté mi clase de inglés de la tarde, tomé el autobús al centro y caminé 3 cuadras en la nieve hasta la clínica gratuita junto a la biblioteca. La enfermera allí fue amable. No me hizo sentir estúpida por aparecer. Presionó suavemente la zona y asintió. Necesitas una ecografía, dijo.
Posiblemente más pruebas de imagen, pero yo empezaría por ahí. Su tono era firme, pero no aterrador. Me dio esperanza durante una semana. Luego llegó la factura. La encontré metida entre el correo basura en la encimera de la cocina, un sobre con el membrete de servicios de salud. Supe al instante lo que era. El corazón se me encogió. Había usado mi identificación, no el seguro familiar, pero de alguna manera la habían enviado a casa. Esa noche, papá golpeó el sobre en la mesa de la cocina como una bengala de advertencia. ¿Qué demonios es esto, Elena? Intenté explicar. Solo quería asegurarme de que no fuera. Así que te escapas a una clínica y acumulas más facturas. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Fueron $75, susurré. Él se burló. ¿75 ahora? ¿Qué sigue? ¿Resonancias magnéticas? ¿Cirugías? ¿Crees que vamos a pagar la cuenta cada vez que te pique la garganta? Mamá observaba en silencio, con los brazos cruzados, sin mirarme a los ojos. Él caminó hacia el refrigerador, tomó sus llaves y regresó. Tarjetas de gasolina canceladas, cuenta conjunta bloqueada. ¿Quieres gastar dinero en dramas? Gánatelo primero. Se me cortó la respiración. Ya no gritaba. Eso era peor. La fría finalidad de su tono dejaba claro que no se trataba solo de dinero. Más tarde esa noche, me paré junto a la ventana viendo la nieve acumularse en las farolas. La cocina detrás de mí estaba a oscuras. Mis dedos tocaron distraídamente el bulto de nuevo. Todavía allí, todavía creciendo. Recordé lo que la enfermera había dicho sobre la detección temprana, sobre la importancia de no esperar. Pensé en la ecografía que quizás no me haría, en el escáner que quizás no podría pagar, y en lo fácil que era para ellos etiquetarme como rota para no tener que lidiar conmigo. No lloré. No entonces. Solo me quedé allí hasta que se me durmieron los dedos de los pies. Porque esa noche entendí algo que no había querido admitir antes. No iban a ayudarme. Y eso significaba que tenía que encontrar la manera de ayudarme a mí misma. Me mantuve apartada durante los días siguientes, deambulando por la casa como alguien que se había quedado más de la cuenta en su propia vida. No hablaba mucho. Ni con mis padres, ni con mis compañeros de trabajo, ni siquiera con la enfermera que llamó y dejó un mensaje sobre programar la ecografía. No devolví la llamada. ¿Qué sentido tendría? La tarjeta de gasolina había desaparecido, y también la ilusión de que tenía a alguien de mi lado. En cambio, empecé a escribir cosas. En un cuaderno que guardaba bajo el colchón, comencé a registrar cada síntoma. El dolor en mi cuello que ahora se irradiaba a mi hombro, la sensación de opresión cuando giraba demasiado rápido, la forma en que mi cabeza palpitaba cuando me inclinaba hacia adelante como si mi cráneo intentara soltar algo. Anoté fechas, horas, cosas que la gente decía. Las palabras de mi padre resonando en letras mayúsculas. El drama no paga las facturas. El insulto ya ni siquiera me dolía. Simplemente se asentó como una segunda piel. Isabel, mi madre, comenzó a moverse a mi alrededor de manera diferente. Nunca preguntaba cómo estaba, pero la sorprendía mirándome cuando creía que no la veía, con los ojos entrecerrados. La veía doblando la ropa más despacio de lo necesario, como si estuviera escuchando algo no dicho. El bulto no se había reducido. Si acaso, se había vuelto más definido, más fácil de sentir cuando inclinaba ligeramente la cabeza. Pero dejé de mencionarlo. Llevaba el pelo suelto todos los días, a veces lo cubría con una bufanda. Me volví buena en parecer que estaba bien, en ser agradable, sonreír cuando me hablaban, reír cuando se esperaba. La actuación se convirtió en una especie de segunda naturaleza, como la memoria muscular. Un sábado por la noche, mientras los últimos rayos de sol rayaban los azulejos de la cocina, entré a preparar un té. Isabel estaba sentada en la sala, con los pies recogidos debajo de ella, una copa de pino grigio medio vacía sobre la mesa de café. La chimenea estaba encendida, más por ambiente que por calor, pero su brillo parpadeaba contra el suelo de madera pulida. Elena dijo, con un tono inquietantemente tranquilo. Ven, siéntate. Dudé. Su voz no transmitía tensión, ni mordacidad, y eso me hizo desconfiar. Me moví hacia el sofá de 2 plazas frente a ella.
Sostenía algo en la mano. Se me apretó el estómago. Era el informe de la clínica, la impresión que había doblado y escondido dentro de mi viejo libro de texto de economía debajo de mi cama. Debía haber revisado mi habitación. Has estado guardando secretos, dijo, haciendo girar lentamente su vino. Solo no quería otra pelea, respondí, apenas por encima de un susurro. Ella sonrió con los labios apretados, una sonrisa hueca. Siempre has tenido un talento para el drama. Abrí la boca para defenderme, pero ella levantó la mano. ¿Crees que esto levantó el papel está ayudando? ¿Que traer más miedo a esta casa es noble, desinteresado? Parpadeé. ¿Miedo? Estás envenenando a esta familia con tu ansiedad, dijo, con voz plana. Y no lo permitiré. Se levantó, caminó hacia la chimenea y, sin previo aviso, arrojó el informe a las llamas. Me abalancé instintivamente, pero era demasiado tarde. Los bordes se curvaron al instante, la tinta se desvaneció mientras el calor lo consumía. Una esquina flotó brevemente antes de desintegrarse por completo. No tienes derecho a controlar esta casa con tu paranoia, dijo con calma, quitándose una pelusa invisible del suéter. Una payasada más como esta y lo consideraré una petición de ayuda del tipo psiquiátrico. No esperó una respuesta, simplemente se dio la vuelta y caminó por el pasillo, con su copa de vino todavía en la mano, como si no acabara de destruir la única documentación que tenía. No dormí mucho esa noche. Mi mente daba vueltas, no con miedo, sino con claridad. Ese bulto no era lo único que crecía. También lo hacía el espacio entre lo que necesitaba y lo que estaban dispuestos a dar. El domingo pasó sin incidentes. Me quedé principalmente en mi habitación, con los auriculares puestos, fingiendo estudiar. Llegó el lunes por la mañana y me até una bufanda apretada alrededor del cuello antes de dirigirme a mi turno en la librería. En el trabajo, sonreí, le dije a Ana que era solo un nudo muscular, les dije a mis compañeros de trabajo que había dormido mal, me dije a mí misma que podía mantener la compostura hasta que averiguara qué venía después. No volví a mencionarlo en casa. En la cena, pregunté sobre el clima, comenté sobre la lasaña, me reí cuando papá contó una historia de su oficina. Interpreté el papel y nadie notó la diferencia porque había estado ensayando para este papel toda mi vida. Pero en privado, cada noche abría ese mismo cuaderno, ahora escondido detrás de un panel en mi armario, y añadía a la lista creciente. 24 de enero, dolor agudo al girar a la izquierda. 27 de enero, entumecimiento en las yemas de los dedos de la mano derecha. 30 de enero, Isabel quemó el informe. Testigo, sin disculpa, sin reconocimiento. Escaneé recibos, pegué la nota de la cita de la clínica, todavía arrugada pero legible. Incluso el mensaje de voz que había guardado, la suave voz de la enfermera diciendo, realmente recomendamos que vengas para las pruebas de imagen pronto. Una noche, mientras releía la lista, me detuve en una sola frase y la reescribí una y otra vez hasta que la tinta traspasó la página. La próxima vez que me miren a los ojos, quiero que vean las cenizas. A mediados de semana, la tensión en la casa se había asentado en un extraño silencio ensayado. Me movía como un fantasma, silenciosa, medida, calculada. El dolor en mi cuello palpitaba con un ritmo constante, un recordatorio de que algo dentro de mí estaba cambiando, quisiera admitirlo alguien o no. Ese jueves por la mañana, justo cuando me ponía el abrigo para ir al trabajo, Isabel apareció en el umbral de la cocina, sosteniendo una funda de ropa con dos dedos como si pudiera manchar su blusa. Pruébate esto después del trabajo. La cena de tu abuelo es el sábado. Necesitarás lucir presentable. Me detuve, con la mano en la puerta. ¿Es obligatorio? Su tono se agudizó. Cumple 80 años. Vamos a tomar fotos. Espero que sonrías. No estoy segura de sentirme con ánimos, respondí con cautela. No levantó la voz. No lo necesitaba. Entonces actúa como si lo estuvieras. No discutí. Simplemente me fui. El sábado llegó rápido, envuelto en nieve fresca y un tipo de frío que se colaba bajo la piel sin importar cuántas capas llevaras. La casa bullía de preparativos. Isabel tenía la radio de la cocina encendida, sintonizada con jazz antiguo, tarareando mientras cortaba limones para los vasos de agua como si estuviéramos recibiendo a la realeza. A media tarde, me entregó un vestido largo color vino.
Era elegante, de cuello alto y claramente diseñado para cubrir mi bulto. Pelo suelto, sin moño, instruyó, sin levantar la vista del delineador de ojos que se estaba aplicando en el espejo del pasillo. Y usa una bufanda, no una de esas monstruosidades de punto, la de seda. En el espejo del baño, me miré y apenas reconocí el reflejo. La tela se adhería a mí de todas las formas que no quería. Mi pelo caía sobre mis hombros como una cortina. La bufanda de seda, cuidadosamente drapeada, completaba la ilusión. Desde fuera, estaba bien, pero mi piel picaba debajo de cada hilo. Llegamos a la casa de mi tío poco después de las 6. El lugar era cálido, ruidoso y estaba lleno del olor a estofado y velas. Docenas de familiares que no había visto en meses se saludaban con alegría estridente y largos abrazos forzados. Encontré un asiento en el extremo más alejado de la mesa del comedor. La luz del candelabro de arriba proyectaba un cálido resplandor sobre los manteles, pero las náuseas ya habían comenzado a instalarse. Me presioné la mano contra el estómago, esperando que nadie se diera cuenta. «Te ves delgada, cariño», dijo mi tía Marta. «Sí», otra más comentó desde el otro lado de la mesa. Antes de que pudiera responder, la voz de mi madre intervino suavemente. «Elena solo está cuidando sus carbohidratos últimamente». Miré mi plato. Mi padre se rió desde el otro extremo. «Hemos criado a toda una generación de flores de cristal. Ni siquiera pueden aguantar una cena sin marchitarse». La sala se rió. Yo no a mitad del plato principal, me levanté, murmurando algo sobre necesitar el baño. La cabeza me daba vueltas y cada paso se sentía como caminar a través de melaza. Doblé la esquina hacia el pasillo y todo se volvió borroso. Lo siguiente que supe fue que estaba agarrada a la pared, tratando de mantenerme en pie. Elena siseó la voz de mi madre. Un momento después, apareció, agarrándome del codo y guiándome a un cuarto de almacenamiento cercano. La puerta se cerró con un clic detrás de nosotros. Su rostro estaba tenso, controlado. «Tienes que recomponerte». Me tambaleé ligeramente, con la respiración entrecortada. «Estoy intentando». «No me siento». «No me importa», dijo. «Sonríe o vete. No permitiré que arruines el nombre de esta familia por uno de tus episodios». Mi voz se quebró. «Te importan más las apariencias que mi vida». La bofetada fue tan rápida que no la registré hasta que me ardió la mejilla. No fue fuerte, solo precisa. Me zumbaron los oídos. Se enderezó la bufanda, se ajustó el brazalete en la muñeca. «Límpiate la cara, arréglate el labial y vuelve a tu asiento. O vete ahora y no vuelvas». Me fui. No me despedí. No esperé que me llevaran. Caminé las 2 millas a casa con tacones delgados y un vestido que se aferraba a mis costillas como un secreto. El viento me mordía las piernas, pero el frío era más fácil de soportar que pasar un momento más fingiendo ser alguien que no era. Pasaron 2 días antes de que pudiera hablar más de una frase a la vez. Me quedé en mi habitación, con los auriculares puestos, dejando que Billie Holiday me devolviera a algo parecido a la calma. El martes por la mañana, justo después de arrastrar los botes de basura a la acera, noté un trozo de papel que sobresalía del costado del buzón. No estaba doblado como correo basura y no tenía sello, solo mi nombre en una caligrafía temblorosa. Miré a mi alrededor, nadie a la vista. La nieve bordeaba los bordes de la acera como un marco. Saqué la carta con cuidado, desdoblándola lentamente. Vi lo que pasó en la fiesta, comenzaba. Solía ser enfermera. Ese bulto no es normal. Si necesitas ayuda, toca la puerta verde frente a la tuya. Casa número 24. No había nombre, solo el número de la casa. Mis manos temblaban. No de frío, sino de algo más agudo. La sensación de que alguien me veía. Realmente me veía. Me quedé allí durante mucho tiempo, con la carta caliente en el bolsillo, los latidos de mi corazón más fuertes que el viento. Guardé la nota dentro de un cajón de calcetines, encajada entre lana gruesa y una vieja tarjeta de cumpleaños de mi tía. No la miraba todos los días, pero sabía que estaba allí, como una vela que aún no había encendido. No estaba lista. Todavía no. La semana avanzó pesadamente.
Las horas de trabajo se volvieron borrosas y el bulto palpitaba con un ritmo sordo y constante. Usaba bufandas a diario, incluso en interiores, diciendo que el frío me molestaba. Era más fácil que explicar la verdad, más fácil que enfrentar las conversaciones que sabía que no llevarían a ninguna parte. Mediados de febrero había traído un frío implacable a la ciudad, y el sábado llegó cubierto de una suave capa de nieve que brillaba a la luz de la mañana. Llegué temprano a la librería, con las llaves tintineando y los dedos enguantados mientras abría la entrada principal. El mundo se sentía quieto, como si contuviera la respiración. Llené el refrigerador de la cafetería, limpié el mostrador de la entrada y luego me moví a la sección de ficción para volver a colocar los libros devueltos. Alrededor de las 10, comenzaron a caer ligeros copos de nieve fuera de los escaparates, bailando entre los coches que pasaban y los peatones abrigados. A las 11, volvió el dolor de cabeza. No uno agudo, más bien una presión que se acumulaba constantemente detrás de mi ojo izquierdo. Parpadeé varias veces, esperando que se desvaneciera. No lo hizo. Me llevé la mano para ajustarme la bufanda y sentí un pinchazo de dolor que me recorrió el cuello, mis rodillas se bloquearon. Me apoyé en la estantería, agarrando el estante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Elena, la voz de Ana flotó desde la caja registradora. Estoy bien, respondí. Solo necesito un segundo. Pero no estaba bien. Mi equilibrio flaqueó. El suelo debajo de mí pareció inclinarse, y antes de que pudiera hablar de nuevo, la luz de arriba se fracturó en 1000 puntos giratorios. Busqué algo, cualquier cosa, pero mi mano encontró el aire. Luego, todo se derrumbó debajo de mí. Lo siguiente que registré fue frío. No solo frío, sino un frío mordaz y húmedo que se filtraba en mi abrigo, mi vestido, mi piel. Estaba afuera. ¿Cómo había llegado afuera? Había voces. Pasos crujiendo en la nieve. Alguien gritando, llamen al 911. Otra voz más cerca de mi oído. Señora, ¿puede oírme? Intenté hablar, pero mi boca no respondía. No estaba sola. Por primera vez en meses, la gente se movía por mí. No lejos de mí, no en mi contra, sino hacia mí. La mano de una mujer encontró la mía, cálida y segura. Vas a estar bien. Quédate conmigo. El ulular de la sirena de la ambulancia llegó como un salvavidas, débil al principio, luego más cerca. El cielo sobre mí se volvió borroso, grisáceo, se retorció, y luego me fui de nuevo. Cuando recuperé el conocimiento, las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza. El olor a antiséptico llenaba mi nariz. Estaba acostada en una camilla de hospital, parcialmente incorporada, con cables que iban desde mi brazo hasta un monitor cercano. Intenté girar la cabeza, pero el dolor surgió instantáneamente. El bulto estaba más caliente que nunca. Un suave pitido devolvió mi mirada a un lado justo cuando una enfermera entraba, con un portapapeles en la mano. Pero no era solo ella. Mis padres estaban allí. Mi madre estaba de pie cerca de los pies de la cama, con los brazos cruzados, los labios fruncidos en esa familiar expresión de decepción. Mi padre estaba junto a la ventana, hablando con un hombre con uniforme médico. Tiene un historial, decía Isabel. Exageración emocional. Ha sucedido antes. Abrí la boca, pero mi garganta estaba demasiado seca para hablar. La enfermera parecía insegura. Se desmayó en público. Hay un registro de una nota clínica previa que recomienda pruebas de imagen. Mi padre intervino. Nos gustaría retrasar más pruebas. Ha tenido episodios de ansiedad en el pasado. No queremos exponerla a escáneres innecesarios sin una segunda opinión. No me desmayé, susurré, apenas audible, pero nadie se giró. Nadie miró. El protocolo se mantuvo. Me pusieron en observación, con fluidos y análisis de sangre básicos. Se retuvieron las pruebas de imagen. Me dieron el alta 3 horas después con un diagnóstico de fatiga y deshidratación. Sin escáneres, sin respuestas. De vuelta en casa, Isabel cerró la puerta del coche con un movimiento firme. No habló hasta que estuvimos dentro. No volveré a tener otra escena como esa, dijo, quitándose el abrigo. ¿Te das cuenta de lo humillante que fue? Desmayarte así frente a todos otra vez. Me dejé caer en el sofá,
con la cabeza palpitando. No me desmayé a propósito. Su voz se agudizó. Estás haciendo que esta familia parezca inestable. Si necesitas atención, dilo, pero no juegues con los hospitales. Me di la vuelta. Esa noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, me senté con las piernas cruzadas en el suelo, abriendo el cajón de los calcetines. Sostuve la carta de la casa número 24 de nuevo, releyendo las palabras temblorosas bajo el brillo de la lámpara. Alguien vio. Alguien me creyó. Y sin embargo, no había ido. Dejé la carta en la mesita de noche y saqué mi cuaderno del armario, pasando las páginas de síntomas, fechas, frases escuchadas. En una página nueva, escribí en mayúsculas, Plan B. Debajo, solo una frase, no quieren que mejore. No esperé mucho. 2 mañanas después de garabatear Plan B en mi cuaderno, me desperté con una nueva oleada de náuseas que me recorrió incluso antes de bajar las piernas de la cama. Mi equilibrio estaba peor. Siempre había sentido que algo dentro de mí estaba mal, pero ahora sentía que mi propio cuerpo se estaba quedando sin tiempo para susurrar y había comenzado a gritar. Al mediodía, el mareo se había intensificado hasta convertirse en algo que no podía fingir. Estaba colocando libros en las estanterías del trabajo cuando mi visión comenzó a estrecharse. Me agarré a la estantería para estabilizarme, parpadeando rápidamente. Pero las palabras en los lomos de los libros se volvieron borrosas como acuarelas. Mi jefa, Ana, se dio cuenta de inmediato. No te ves bien, dijo suavemente. ¿Quieres que llame a alguien? Negué con la cabeza. No susurré, estabilizando mi respiración. Pero creo que necesito volver a urgencias. No lo cuestionó. A las 2 de la tarde, estaba en una silla de ruedas, envuelta en una delgada manta de hospital, siendo empujada por un pasillo que olía a desinfectante y café rancio. Mi madre ya estaba en la sala de espera cuando me trajeron. Mi padre llegó 15 minutos después hablando por teléfono sobre un retraso de un proveedor en su oficina, sonando más molesto por un envío que por mí. Cuando me trasladaron a una sala de triaje, podía oírlos discutir en voz baja fuera de la cortina. ¿Dijiste que se desmayó de nuevo?, preguntó una enfermera. El tono de mi madre era ensayado. Tiene estos episodios. Siempre es dramático pero nunca serio. ¿Exagera? Exageración emocional. Es de familia. La enfermera murmuró algo en respuesta, luego se deslizó detrás de la cortina. ¿Eres Elena? Asentí débilmente. Sí, el doctor Morales estará contigo en breve. Ese nombre se me quedó atascado en el pecho. Cuando entró, lo reconocí de inmediato. Alto, de voz suave, con las gafas resbalando ligeramente por el puente de la nariz. Sus ojos no pasaron por encima de mí como la mayoría. Se posaron suavemente pero se quedaron. Hola, soy Elías Morales, dijo. Residente de neurología. Voy a revisarte. Se presentó a mis padres con el mismo tono educado, pero vi el sutil cambio en su mirada cuando mi padre interrumpió su presentación para recordarle que no autorizábamos pruebas de imagen. Sí, entiendo, dijo el doctor Morales con calma. Déjeme revisar algunas cosas primero. Una vez dentro de la sala de examen, corrió la cortina y señaló la cama. Subí lentamente. Se lavó las manos, se puso guantes y comenzó su chequeo sin charla trivial. Cuando presionó ligeramente cerca de la base de mi cráneo, hice una mueca involuntaria. Sus ojos se alzaron. ¿Demasiado?, preguntó. Asentí. ¿Mareos? ¿Náuseas? Ambos, hizo una pausa. ¿Quieres hablar conmigo en privado? Se me cortó la respiración. Asentí de nuevo, solo una vez. No se inmutó. Dame unos minutos. Salió. Le oí pedir cortésmente a mis padres que le dieran un poco de espacio para una evaluación neurológica. Funcionó. Sus voces se desvanecieron. Luego la puerta se cerró con un clic. Dentro de esa habitación, con solo el zumbido de las luces fluorescentes entre nosotros, acercó una silla. Voy a hacerte algunas preguntas, dijo. Pero su voz no era clínica. Era tranquila, personal. No lo miré mientras susurraba. Hay un bulto. Está detrás de mi cuello.
No me dejan que me lo revisen. Estuvo en silencio durante unos segundos. ¿Desde cuándo? 7 meses. Respiró lentamente. No te han hecho ninguna prueba de imagen. Dicen que todo está en mi cabeza. No respondió con lástima. No empezó a escribir en una ficha. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante. No necesitas permiso para que te tomen en serio, dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un salvavidas. Esa noche, me dieron una habitación en el ala de observación, supuestamente para hidratación y monitoreo. Pero yo sabía que había algo más. Fue el doctor Morales quien me retuvo más tiempo, quien solicitó una resonancia magnética bajo su propia discreción, codificada como compromiso neurológico con sintomatología progresiva. Se hizo en silencio. Sin anuncios, sin intervención de los padres. El técnico no hizo preguntas. Me deslizaron en la máquina, con la cabeza inmovilizada, la superficie fría zumbando debajo de mí. Durante casi 30 minutos, permanecí inmóvil, escuchando los clics y zumbidos de la máquina, el ritmo de los datos grabándose en certeza. Cuando terminó, me sacaron y me ayudaron a volver a la habitación. Me dijeron que alguien revisaría los resultados en breve. ¿El doctor? Morales llegó más tarde esa noche. Las luces estaban tenues. Mis padres habían salido a tomar un café. No dijo mucho, solo entró rodando un monitor, ajustó la pantalla y la giró para que yo la viera. Ahí estaba. Incluso antes de que hablara, lo vi, una masa oscura, inconfundible, creciendo como una sombra contra el pálido contorno de mi tronco encefálico. Señaló suavemente el borde. Este es el bulto que mencionaste. Lo miré fijamente, con el corazón acelerado. Está comprimiendo las estructuras inferiores de tu cerebro. Por eso estás mareada, por eso te desmayaste, por eso tienes dolor. Se me apretó la garganta. No estabas fingiendo nada, dijo. Y ahora actuamos. Las lágrimas se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero no lloraba de miedo. Lloraba porque finalmente, había una prueba. Lo miré y sonreí, con la voz temblorosa pero clara. Entonces empecemos. Fue un jueves por la mañana cuando llegó el mensaje. Estaba sentada en mi escritorio en el rincón de estudio, con las piernas recogidas debajo de mí, una mano pasando distraídamente las páginas de una revista de neurología que el doctor Morales había marcado para que la revisara. Mi resaltador se cernía sobre una sección de migrañas vestibulares, algo sobre la superposición de diagnósticos, y estaba empezando a hacer notas al margen cuando mi teléfono vibró. Lo ignoré al principio. Ruido de fondo. Luego volvió a vibrar, esta vez más tiempo, una nota de voz. El remitente, Sofía, mi prima menor, de 16, tal vez 17 años ahora. Nunca enviaba mensajes sin una razón. Sofía existía al margen del drama familiar, lo suficientemente cerca para verlo, lo suficientemente distante para no ahogarse en él. Y esa distancia le daba algo que había aprendido a valorar, perspectiva. Alcancé el teléfono, lo giré y le di a reproducir. Al principio, todo lo que oí fue una charla ambiental, el tintineo de los cubiertos, risas de otra habitación. Luego, superpuesta bajo el ruido, oí algo más. Una voz familiar, aguda, inconfundiblemente la suya. Mi madre. Si dejas que piense que es real, se vuelve real. Las palabras llegaron envueltas en una condescendencia azucarada, controlada, ensayada, el tono que reservaba para las cenas y la preocupación falsa. Luego otra voz, masculina, con una sonrisa en su cadencia. Javier, mi tío. Ahora cree que tiene un tumor. La semana que viene será una afección cardíaca. Siguieron risas, ligeras, despreocupadas, crueles. Me quedé quieta, no aturdida, no sorprendida, solo muy quieta. El audio terminó, pero siguió sonando en mis oídos como algo que se negaba a morir en silencio. Y la parte más extraña, no lloré. No esta vez. Lo reproduje de nuevo, más despacio, haciendo una pausa entre frases, dejando que cada palabra se hundiera. No porque no entendiera lo que decían, sino porque finalmente lo hacía. Porque no había ambigüedad aquí. No quedaba margen para la mala interpretación. Ningún colchón del beneficio de la duda.
No me habían malinterpretado. Me habían negado. Envié el archivo al doctor Morales en cuestión de minutos, luego a Carla, mi defensora del paciente en el hospital. No incluí comentarios. No pedí su opinión. Simplemente lo envié porque no necesitaba validación. Necesitaba que vieran a qué me había enfrentado. Luego abrí mi portátil y creé una nueva carpeta en el escritorio, no estoy fingiendo. Dentro, puse todo, mis escaneos de resonancia magnética, análisis de sangre, notas de diagnóstico, transcripciones de mi diario personal de conversaciones que nunca habían llegado a los registros médicos. Subí la nota de voz junto con los metadatos, los recibos escaneados de la clínica gratuita que visité cuando mi seguro caducó, cadenas de correos electrónicos con fechas y horas, mi registro de síntomas anotado con precisión, codificado por colores según la intensidad. Esto ya no se trataba de rogar por atención. No se trataba de suplicar empatía. Era documentación para uso legal, para protección, para prueba. Esa noche, mis padres se presentaron para mi seguimiento con el doctor Morales, sin ser invitados. Me reuní con ellos en el vestíbulo del hospital, de pie junto a las sillas de cuero azul junto al mostrador de registro. Isabel me vio primero. Bueno, volveremos contigo, dijo, ya moviéndose hacia los ascensores. No respondí. Parpadeó, confundida. ¿Qué? No van a entrar conmigo. Su tono se agudizó como una navaja que se desenvaina de repente. Tú no pones las reglas, Elena. Esto no es. Ustedes ya hicieron su declaración, dije, con firmeza. Ahora es mi turno. Dio medio paso hacia atrás. Mi padre estaba a su lado, en silencio, inmóvil. ¿El doctor? Morales llegó justo entonces. Los miró a ellos, luego a mí. Asentí. No necesitaba más contexto. Dentro de la sala de examen, sentí que algo en el aire había cambiado. No tensión, ¿verdad? Finalmente se le había dado espacio para respirar. Me entregó un papel del departamento legal del hospital. Un contacto, alguien para pacientes que creían haber experimentado negligencia sistémica. Tomé el papel y lo doblé una vez, luego dos. No dudé. 2 días después, me reuní con Carla de nuevo, pero esta vez no fue solo para abogacía. Fue para dejar constancia. Nos sentamos en su pequeña oficina, escondida al final del pasillo. Las persianas estaban corridas, la luz del sol se filtraba suavemente sobre su escritorio. Sus ojos escanearon las impresiones que traje, la memoria USB que deslicé sobre la superficie. Han bloqueado deliberadamente el acceso a tu atención, dijo en voz baja. No parpadeé. Lo sé. Esta grabación añade una capa diferente. Asentí una vez, con calma. Hay más. Todo está organizado por fecha. Hizo una pausa, mirándome más tiempo de lo habitual. ¿Te has estado preparando para esto? No respondí, con voz clara. He estado sobreviviendo. Esto es diferente. Esa noche, me salté la cena. Me quedé en mi habitación, con la luz del techo apagada, los auriculares puestos. Releí la transcripción que había hecho del audio. Cada palabra espaciada claramente en la página, cada frase impresa en su propia hoja. De frente, centrada, no para el drama, para el impacto, para la verdad. Las puse en un sobremanila, marqué el frente con tinta negra permanente, para el día que intenten negarlo todo. Lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio, no por venganza, por recuerdo, por justicia. A las 9:12 de la noche, mi teléfono volvió a vibrar. Sofía, ¿estás bien? Miré su mensaje y luego respondí, estoy más que bien. Gracias. Esa grabación. No sabes lo que significó. Su respuesta llegó rápidamente. Creo que sí, pero ten cuidado. Están hablando. Me quedé mirando esas palabras. Están hablando. Por supuesto que lo estaban. Cerré el chat, volví a la pantalla, abrí el archivo de audio una vez más, dejé que llenara mis oídos. No para herirme, no para atormentarme, sino para recordarme. Esto nunca fue mi imaginación. Esto no era ansiedad. Esto era real. Guardé otra copia en un disco duro externo,
luego otra en el almacenamiento en la nube. Etiqueté cada versión con la fecha y la hora. Luego saqué una segunda memoria USB y la coloqué en la caja debajo de mi cama. La que estaba etiquetada como emergencia. Dentro estaban mis directivas médicas, mis copias de identificación, y ahora esto. Me senté en el suelo un rato, sin hacer nada, solo respirando. Luego susurré en voz alta, no para el drama, no para el eco, sino para la claridad. Ahora ya no pueden hablar por mí. Y lo decía en serio. Por primera vez, no necesitaba defender mi voz. Solo necesitaba usarla. Y lo haría. Deliberadamente, irrefutablemente, sin disculpas. Una página, un archivo, una verdad a la vez. La reacción no tardó en llegar. Rara vez lo hace cuando el silencio es la moneda favorita de tu familia y alguien como Sofía se atreve a romperlo. Fue el domingo por la tarde cuando llamó. Acababa de terminar de doblar la ropa, viendo el vapor salir de la taza a mi lado cuando su nombre se iluminó en mi teléfono. Respondí rápidamente, pero no esperaba el sonido que me recibió, crudo, sollozante, entrecortado. Me acorralaron en el brunch, susurró entre respiraciones temblorosas. Tu mamá y Javier dijeron que yo edité la grabación. Me senté más erguida. ¿Que ellos qué? Dijeron que manipulé el archivo, que estaba esparciendo veneno por la familia. ¿Y mi papá? Está furioso. Dijo que los avergoncé. Se me apretó el pecho. Sofía, no hiciste nada malo. Respiró hondo, tratando de calmarse. Quieren que me disculpe públicamente. Que diga que fue un error, que malinterpreté lo que se dijo. ¿Qué les dijiste? Una pausa. Luego, más fuerte, les dije, no están protegiendo a una familia. Están protegiendo mentiras. Cerré los ojos por un momento, abrumada por una oleada de orgullo y tristeza. Apenas tenía 16 años y se mantenía más erguida que los adultos que deberían haber sabido mejor. Lo siento mucho, dije. No lo sientas. Sabía lo que estaba haciendo. Su voz se estabilizó aún más, como si su miedo se hubiera convertido en claridad a mitad de la llamada. Pero tienes que tener cuidado. Están hablando de adelantarse a esto, de intentar controlar la narrativa. Así lo dijeron. Por supuesto que lo estaban. Después de colgar, me senté en silencio, escuchando el zumbido de la secadora. La misma máquina que había hecho girar mis camisas durante años ahora sonaba como un tambor de guerra en una casa silenciosa. Sofía no merecía ser la que recibiera los golpes por la verdad. Pero su valentía puso algo más profundo en foco. El tiempo del silencio había terminado. 2 días después, justo cuando el sol de la tarde se ponía detrás del toldo de la librería, salí de mi turno para encontrar a la enfermera Carla esperando en el banco cerca de la parada del autobús. Hoy no llevaba uniforme, solo vaqueros, un cortavientos, y el pelo recogido en una trenza suelta. Me acerqué con cautela. ¿Pasa algo? Sonrió, suave pero seria. No, pero tengo algo para ti. Metió la mano en su bolso y me entregó un sobremanila. No debería hacer esto, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Pero quiero que lo tengas por si intentan hacerte dudar de ti misma otra vez. Lo tomé, con las manos firmes. Dentro estaba el informe completo de la resonancia magnética, firmado, sellado, fechado. Las notas del radiólogo estaban subrayadas, masa consistente con un patrón de crecimiento prolongado, probablemente comprimiendo estructuras de nervios craneales. La intervención temprana habría mitigado el compromiso neurológico. Al final, en letra pequeña, había una nota del doctor Morales, historial documentado de retraso en la atención. La paciente presentaba síntomas claros. Levanté la vista, con la garganta apretada. Gracias. Te mereces algo mejor que el gaslighting y los muros de papeleo. Se fue después de eso. Solo un gesto de asentimiento silencioso y una mano en mi brazo. Pero el sobre en mi mano pesaba más que cualquier otra cosa que llevé a casa esa noche. No lo volví a abrir. No lo necesitaba. Sabía lo que significaba. Ese jueves, me reuní con una abogada civil, la señora Adriana Reyes, de unos 40 y tantos años, de voz suave y ojos agudos. Su oficina olía a limones, carpetas y un optimismo cauteloso.
Revisamos todo, los escáneres, las fechas, las grabaciones, mi cronología, la nota de Sofía, la copia de la resonancia magnética. Lo hojeó con una gracia practicada, luego me miró. Esto no es solo un retraso en la atención. Esto es obstrucción. Esto califica como negligencia médica. Asentí. Lo sé. ¿Quieres proceder formalmente? Hice una pausa de solo un segundo. Sí. Más tarde esa noche, cené en la misma mesa de siempre. Isabel me pasó la sal. Mi padre comentó sobre el clima de marzo, lo impredecible que era últimamente. No preguntaron por mi salud, no mencionaron a Sofía, fingieron que los cimientos no se estaban desmoronando bajo sus pies. Les seguí el juego. Sonreí, asentí, pregunté por el fin de semana. Pero algo había cambiado. La forma en que me sentaba más erguida, la forma en que los miraba a los ojos, la forma en que ya no me estremecía cuando el silencio llenaba la habitación. Ya no le tenía miedo porque ahora entendía su forma. El silencio no era neutral. Era cómplice. Cuando se retiraron a su rutina nocturna televisión, vino, navegar en dispositivos separados volví a mi habitación. Abrí mi portátil, revisé 2 veces cada archivo, subí el borrador final de la demanda. Mis manos no temblaron. Me detuve sobre el botón de enviar solo por un instante. Luego hice clic. La pantalla se actualizó. Confirmación. Presentado. Documentado. ¿Oficial? Cerré la tapa, me recliné en mi silla y susurré a la quietud, pensaban que el silencio era protección. Veamos cómo los defiende ahora. El martes siguiente por la mañana, estaba doblando recibos de mi última cita en mi agenda cuando la televisión me llamó la atención. El volumen estaba bajo, apenas por encima del zumbido del calentador, pero las palabras que corrían por la pantalla cayeron más fuerte que cualquier grito. A continuación en Corazón de familia, una pareja valiente ayuda a su hija a superar la ansiedad por la salud con amor duro. Me quedé helada, con los dedos todavía agarrando un recibo. El clip de avance se emitió. Allí estaban. Isabel, lista para la cámara con su característica blusa lavanda, sonreía tensamente mientras se sentaba junto a Javier, cuya voz llevaba esa misma superioridad casual que recordaba de cada incómoda cena festiva. No digo que ser padres sea fácil, rió. Pero a veces el amor significa decir basta. No puedes dejar que el miedo gobierne un hogar. Luego Isabel, con un falso asentimiento gentil. Ayudamos a nuestra hija a superar la ansiedad médica a través de la estructura, a través de los límites, a través de negarnos a validar la histeria. No me di cuenta de que me había levantado hasta que mi silla raspó el suelo detrás de mí. Mi pecho se sentía hueco. El aire de repente era más denso de lo que había sido un momento antes. Bajé el volumen por completo. No necesitaba oír más. Había escuchado suficientes mentiras como para reconocerlas a cualquier volumen. Ya no se contentaban con desacreditarme a puerta cerrada. Ahora lo estaban empaquetando para su difusión, usando mi trauma como una oportunidad de marca familiar. A media tarde, el clip había circulado por internet. Mi prima Sofía me envió una versión grabada de la pantalla con 3 palabras. Están redoblando la apuesta. No respondí de inmediato. No podía. En cambio, llamé al doctor Morales. Contestó a los 2 timbres. Lo vi, dijo antes de que pudiera presentarme. No hables con la prensa. Nos encargaremos de esto. No voy a salir en televisión, dije. Pero tampoco me voy a quedar callada. Estuvo en silencio un momento, luego entendió. Esa noche, en un rincón tranquilo de la oficina de Carla, la vi deslizar un sobresellado sobre la mesa. Sin remitente, dijo. Nos dijeron que lo entregáramos directamente a los productores. Lo abrí. Dentro estaba todo, limpio y preciso. Una copia de mis escaneos de resonancia magnética, una carta notariada del doctor Morales describiendo la cronología de los síntomas ignorados, mi grabación de voz original, capturas de pantalla de rechazos de citas, la demanda legal formal. No estamos filtrando nada, añadió Carla. Estamos corrigiendo la narrativa. A las 10:30 de la mañana siguiente, el segmento del programa de entrevistas fue retirado.
Un breve comunicado apareció en sus redes sociales al mediodía. Debido a nueva información sobre el contenido de nuestro próximo episodio, hemos decidido cancelar el segmento. Seguimos comprometidos con historias que se alinean con la verdad, la dignidad y la integridad médica. Por la noche, sus patrocinadores corporativos habían comenzado a retirarse. El equipo de producción emitió una disculpa de seguimiento, no a mí por mi nombre, sino a aquellos cuyas experiencias fueron tergiversadas en la preparación de esta transmisión. Isabel y Javier desaparecieron de los medios casi al instante. Por primera vez en meses, no me sentí como la invisible. Y sin embargo, no me regodeé. No publiqué capturas de pantalla ni corrí a las entrevistas. Ni siquiera respondí a las docenas de mensajes que Sofía me reenvió de parientes lejanos. Algunos disculpándose, otros todavía escupiendo negación. En cambio, escribí. Ese jueves, publiqué una carta abierta en línea titulada, No estaba fingiendo. No era llamativa, solo mi voz y mis palabras. No di nombres. No lo necesitaba. Describí el dolor lento de no ser creída, la erosión de la autoestima cuando tu cuerpo grita y las personas destinadas a protegerte se tapan los oídos. Expliqué lo que significaba crecer aprendiendo que la enfermedad es igual a la debilidad, que la ayuda es condicional y que el silencio es más seguro que la verdad, hasta que deja de serlo. En 2 días, tenía más de 70.000 compartidos. Jóvenes me enviaron sus propias entradas de diario. Padres escribieron que habían reevaluado cómo habían manejado los temores de salud de sus hijos. Algunas enfermeras y terapeutas se pusieron en contacto agradeciéndome por ayudarlos a ver las señales que habían pasado por alto. No respondí a todos. No podía. Pero leí cada uno, a menudo con las manos temblorosas. No era vindicación lo que quería. Era reconocimiento. Y ahora lo tenía. Una semana después, estaba de pie fuera de la casa número 24, el mismo bungalow con la puerta verde donde una extraña me había deslizado una vez una nota que inició toda esta segunda vida. En mis manos tenía una carpeta. Dentro, planos, una propuesta, la carta de aprobación oficial para una nueva organización sin fines de lucro, una diseñada para apoyar a jóvenes a quienes se les había negado atención médica por parte de su familia, ya sea intencionalmente o por negligencia. La íbamos a llamar la Fundación La Segunda Voz, porque para personas como yo, la primera voz a menudo era desestimada, y a veces la segunda te salva la vida. Las sillas plegables estaban dispuestas en filas ordenadas bajo el bajo brillo ámbar de las luces del techo. Cada asiento tenía un sencillo programa tríptico impreso en cartulina marfil gruesa con una fuente serif de color carbón que decía, Fundación La Segunda Voz, evento de lanzamiento. Debajo del título, una sola línea en una tipografía más suave, para aquellos a quienes les dijeron, está solo en tu cabeza. Estaba de pie detrás del escenario, con las palmas de las manos apoyadas suavemente en el borde del podio. Mis notas estaban sujetas con un clip, apenas arrugadas a pesar de las muchas veces que las había repasado. Respiré lentamente por la nariz y exhalé por la boca, cada respiración anclándome en el momento. No ensayado, no impostado, solo presente. Carla ajustó el micrófono por última vez, sus ojos escaneando mi rostro como un espejo, ofreciendo un estímulo silencioso. No dijo nada, pero el asentimiento que me dio tuvo más peso que cualquier palabra. Sofía ya estaba sentada en la segunda fila, su postura tranquila, las manos delicadamente dobladas en su regazo, su expresión una especie de concentración constante. Parecía mayor que cuando la conocí, no en edad, sino en verdad. Había una madurez tranquila en ella ahora que solo proviene de sobrevivir a algo y seguir eligiendo la suavidad. No era la única que había crecido. Yo también. Solo había pasado 1 año, pero se había sentido como toda una vida de dejar ir, de despojarse de lo que no pertenecía. 1 año de desaprender a encogerse y reaprender a mantenerse en pie, no solo físicamente, sino emocional, legal y espiritualmente. La demanda se había resuelto discretamente en julio. Sin cámaras, sin tribunales, sin un acto final para ordenarlo todo. Mi abogada, con su habitual tono nítido, lo había llamado un resultado decisivo. Su equipo legal, como era de esperar, lo llamó un lamentable malentendido familiar. El pago cubrió el resto de mis facturas médicas y los costos de lanzamiento de la organización sin fines de lucro, registro, licencias, gastos iniciales. No era dinero para callarme. Era capital semilla y me negué a que se enmarcara como algo menos.
No había asistido a la mediación final. Había tomado la decisión de no sentarme en otra conversación donde la verdad se tratara como algo negociable. No quería estar en otra habitación donde la palabra integridad significara algo diferente dependiendo de quién hablara. No hubo disculpa, ni una sola llamada, carta o mensaje de ninguno de ellos desde el día en que se retiró el segmento del aire. Hace meses, su abogado envió un correo electrónico estéril de una sola frase: hicieron lo que creían que era correcto. Nunca respondí, no porque no tuviera algo que decir, sino porque sabía que decirlo les daría un cierre que no se habían ganado. Había dejado de interpretar el duelo por personas que solo aparecían para auditarlo. Ahora vivía sola en un pequeño estudio bañado por el sol a pocas cuadras del centro de la ciudad. El ascensor rara vez funcionaba y las ventanas no cerraban del todo, por lo que la brisa invernal entraba como un inquilino, pero era mío. Tranquilo, sin pretensiones, seguro. Un lugar donde el sonido de los pasos fuera de la puerta no me dejaba sin aliento. Mi oído izquierdo se había ido, funcionalmente al menos. Los médicos lo llamaron pérdida auditiva profunda, que era su forma educada de decir irreversible. El vértigo leve todavía iba y venía en oleadas, especialmente si me levantaba demasiado rápido o giraba bruscamente. Pero había aprendido el ritmo del desequilibrio, aprendido a sentarme con él en lugar de prepararme para la caída. Más importante aún, había dejado de ocultar la forma en que remodelaba mi vida. Esta noche era la prueba de ello. El lanzamiento de la Fundación La Segunda Voz no era solo un hito. Era una declaración de que no iba a seguir sobreviviendo en secreto. Que mi historia y las historias de mujeres como yo importaban lo suficiente como para construirles un hogar en el mundo. Eché un vistazo desde detrás de la cortina una vez más. En la primera fila estaba sentada una mujer con el pelo plateado hasta los hombros. Levantó la mano ligeramente cuando me vio, ofreciendo un suave saludo. La casa número 24. Así se había llamado a sí misma la noche que se sentó a mi lado en silencio, cuando el mundo se sentía inhabitable. Todavía no sabía su nombre. Nunca había pedido gracias. Simplemente estuvo allí, entonces y ahora. Encontré la mirada de Sofía. Me dio 2 pulgares arriba exagerados y una sonrisa brillante que me aflojó el pecho. Le devolví la sonrisa. El aire finalmente volvió a entrar. Una voluntaria me entregó un vaso de agua. Lo acepté con un silencioso asentimiento, tomé un pequeño sorbo y luego avancé justo cuando las luces se atenuaron. No hubo música, ni fanfarria escenificada, solo silencio, y yo. Caminé hacia el podio y no leí el discurso completo que había escrito. Las tarjetas estaban allí, sujetas con un clip y listas, pero apenas las miré. Mi voz sabía a dónde tenía que ir. No soy una sobreviviente porque luché, dije, cada palabra clara en el silencio. Soy una sobreviviente porque dejé de esperar permiso para existir. Eso fue todo. Eso fue todo. La sala no estalló en aplausos de inmediato. En cambio, un largo y sagrado silencio nos mantuvo a todos en nuestro lugar. Y luego, gradualmente, uno por uno, la sala se puso de pie, no por espectáculo, no por cortesía, sino por reconocimiento, comprensión, solidaridad. No lloré. No lo necesitaba. El momento ya estaba completo. Mientras volvía a mi asiento, Sofía se inclinó hacia mí y susurró: siempre estuviste destinada a hacer esto. Más tarde esa semana, hice un viaje corto sola. Solo un almuerzo para llevar, un diario y una mochila gastada. Aparqué cerca de un sendero que no había recorrido desde que era adolescente. El que serpenteaba por las colinas al norte de la ciudad y terminaba en un lago. Tan quieto, que una vez se sintió como un secreto. En aquel entonces, solía venir aquí en bicicleta después de la escuela. Antes de que comenzara el ruido, antes de que el mundo comenzara a repartir cicatrices como si fueran recuerdos. Llegué al lago a media tarde. La brisa era fresca pero amable. El agua brillaba bajo un cielo que no parecía recordar lo que había sobrevivido. Me quedé en la orilla durante mucho tiempo. La cicatriz detrás de mi oreja izquierda atrapó el viento. Me llevé la mano, las yemas de los dedos rozando la piel. Ahora era suave, más memoria que herida. No pensé en tribunales, ni en programas de entrevistas, ni en el eco de las máquinas de diagnóstico. Pensé en el silencio, el que solía llenar con disculpas y dudas.
Y en la voz que había hecho crecer en su lugar. Una voz que no necesitaba ser fuerte para ser verdadera. Una voz que ahora vivía en voz alta. Todavía llevo la herida, pero ya no cuenta la historia. Lo hago yo. A veces, las personas que se supone que deben protegernos se convierten en aquellas de las que necesitamos protección. Y cuando la verdad se ignora durante demasiado tiempo, no desaparece. Se convierte en testimonio.